Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. La Revolución de los Claveles en Portugal fue un alzamiento militar contra el régimen autoritario y dictatorial conocido como el Estado Novo, que se mantuvo en el poder desde 1925 hasta 1974. Aquel evento histórico dio inicio a un proceso de cambio político que llevaría a Portugal a sus primeras elecciones libres y democráticas después de medio siglo de dictadura. Para conocer más a fondo ese proceso histórico, hemos invitado al embajador de Portugal en Venezuela, el señor João Pedro Fins do Lago, a quien agradecemos su generosidad y disposición al aceptar la invitación del proyecto Pedagogía Económica y Electoral para conversar sobre las causas, razones y motivos que desencadenaron la transición de la dictadura hacia la democracia en Portugal. Y para hacer rendir el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. Estimado embajador, para iniciar esta conversación nos gustaría conocer el contexto histórico en el que ocurre la Revolución de los Claveles. ¿Qué pasaba en el mundo y particularmente en Portugal, que para entonces aún contaba con un importante dominio colonial en África y Asia? ¿Acaso los movimientos de descolonización de la época influyeron en la rebelión militar contra la dictadura del Estado Novo o no tuvieron nada que ver? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esa oportunidad de hablar de la Revolución de los Claveles de 1974, que cambió radicalmente Portugal y que además tuvo un impacto internacional muy grande. Y para responder a esta pregunta, tengo que referirme a la crisis del petróleo de 1973, que fue una crisis que puso fin a los que se llamaron los 30 gloriosos años que se siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial, un periodo de enorme crecimiento económico en Occidente. Y fue también una época de fortalecimiento de la institucionalidad internacional en muchos ámbitos, incluyendo el económico, y Portugal no fue una excepción a esta tendencia. Así que en los 30 años que se siguieron a la guerra, Portugal empieza por ingresar en varias organizaciones económicas regionales e internacionales muy importantes, liberalizando el comercio y, claro, modernizando su economía. Para que tengan una idea, entre estas organizaciones importantes figuraban la OCDE, el GATT, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y en 72, Portugal firmó un acuerdo muy importante, un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Económica Europea, que fue el primer paso en el camino que llevaría el país a ingresar más tarde, en 1986, en esa comunidad que hoy, claro, es conocida como Unión Europea. Esa apertura marcó un enorme crecimiento económico. De hecho, en 1960, el PIB per cápita de Portugal era solo de 38% del promedio de los países que integrarían la Comunidad Europea. En 73 ya se había alcanzado el 56% de ese promedio. Este crecimiento económico provocó naturalmente profundos cambios sociales. Durante esas décadas, las sociedades de Europa Occidental se urbanizaron con importantes consecuencias, y una de ellas fue una mayor emancipación de la mujer. Las mujeres de clase media entraron en el mercado laboral y empezaron a llevar un sueldo a casa, lo que les dio una voz mayor y una mayor autonomía en la sociedad. Y por otra parte, el nivel medio de educación de la población aumentó. Esto es muy importante. Y Portugal formaba parte de estas tendencias. Esa tendencia, para dar un plan más general, en 1940 el 35,5% de la población de Portugal vivía en ciudades, pero en 70 era ya de 47%. Las áreas metropolitanas de las principales ciudades, como Lisboa, Porto, Setúbal, en esas ciudades
su población casi duplicó durante esos 30 gloriosos años. Y fue en las ciudades donde las mujeres más empezaron a ser remuneradas por su trabajo. En 1970 representaban el 37% de los trabajadores en Lisboa y el 42% en Oporto, aunque solo representaban el 24% al nivel nacional. En 1930, solo 40% de la población portuguesa sabía leer y escribir. Y en 1970 esto se eleva. El nivel de alfabetización del país había aumentado hasta el 74% de la población. Y una vez más, este cambio se produce esencialmente en el mundo urbano, porque en el campo el analfabetismo sigue siendo muy elevado, especialmente entre las mujeres. Esta realidad solo fue superada por la revolución del 25 de abril de 1974. Y ahí, claro, empiezan importantes campañas de alfabetización de adultos en la provincia. Yo me acuerdo personalmente de ese cambio. Y, a ver, desde el punto de vista político, en 1974, Europa Occidental se caracterizaba por regímenes democráticos. Utilizo el concepto de Europa Occidental de la época, que separaba a Europa del Este bajo la influencia de la Unión Soviética de este bloque. Portugal, España y Grecia eran excepciones a estas democracias. En Portugal existía un régimen de partido único con restricciones a las libertades individuales fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de asociación y claro, la libertad de prensa. Los principales imperios coloniales europeos, que eran Reino Unido, Francia y Bélgica, en esos años se habían desmantelado, sobre todo en los años 60, con la independencia de sus principales colonias. Portugal, sin embargo, mantuvo un imperio colonial en África y Asia, donde proliferaron movimientos de liberación que en caso de Angola, Mozambique y la Guinea portuguesa desembocaron en frentes de guerra, con cuantiosas pérdidas humanas. Te invitamos a suscribirte al canal YouTube de Pedagogía Económica y Electoral y activar las notificaciones para que recibas las próximas entregas. Si te gustó este contenido, te agradecemos darle like y compartirlo con tus contactos. Así nos ayudarás a seguir ampliando esta comunidad virtual en la que presentamos propuestas sensatas y viables para elevar el nivel de debate económico, político y electoral en Venezuela.